con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos. La radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene. Va contigo donde quieras. La radio eres tú. La radio eres tú. Igual que usted, más de 10 millones de personas escuchan radio todos los días. Si tiene algo que decir, dígalo por radio, porque la radio forma parte de tu vida. La radio eres tú. Son las 8 de la mañana. Radio Concierto. Buenos días amigos y amigas, muchísimas gracias por sintonizar Radio Concierto. Son exactamente las 8:01 de la mañana y no queremos iniciar este nuevo espacio sin agradecerles a ustedes por estar con nosotros y por ser parte de esta prestigiosa radio. Para mí también es un orgullo poder estar aquí. Yo soy Cristina Peláez y los acompañaré todas las mañanas con información en este noticiero que se llama. Vamos a iniciar, por supuesto, con los titulares. Cuenca alcanza el reconocimiento de ser la ciudad artesanal más diversa del mundo. ¿Cuáles serían los riesgos de acceder a la posible vacuna que se avecina? Nos lo cuenta el PhD Santiago Guerrero, también es catedrático de la UTE. Hoy, lunes 23, se prepara la sesión para fijar el salario básico del 2021. ¿Cuál es la situación que vive Galápagos luego de obtener el premio de destino seguro entregado por el Ministerio de Turismo? Nos lo cuenta un empresario galapagueño. El COE Nacional propone imponer restricciones de movilidad en fin de año. Bueno, iniciemos también con información para las personas que se encuentran entre San Luis y el Colibrí, esto es en el Valle de los Chillos. Recordemos que hay trabajos de repavimentación que se está haciendo y que se ejecutará en 4 fases. La primera empieza desde la Universidad ESPE hasta el Colibrí y este tramo será cerrado por un mes. Para las personas que quieren más información y quieren saber qué otros tramos estarán cerrados, lo único que tienen que hacer es ingresar a la página y a las redes sociales de la Prefectura de Pichincha y ahí está toda la información necesaria para saber cómo movilizarse y por dónde no entrar en esta época de repavimentación. Iniciemos contándoles también que en Cuenca ha obtenido un título de ciudad artesanal y diversa del mundo. La capital, Azuaya, tuvo este título internacional por el Consejo Mundial de Artesanos World Craft Council, un organismo gubernamental afiliado a la UNESCO y creado en 1964 para salvaguardar las artesanías. El municipio venía ya trabajando en esta candidatura desde hace 3 años, pero entregó el expediente técnico en julio del 2019 y estuvo previsto para respuesta en diciembre de este mismo año. Sin embargo, un mes antes, en noviembre, durante 5 días, miembros del World Craft Council visitaron la ciudad y recorrieron algunos talleres para evaluar la capacidad artesanal que existe en los 10 oficios artesanales representados dentro de este expediente. Cuenca ha sobresalido en tejidos de paja, toquilla, en cestrería, en orfebrería, en joyería, alfarería y cerámica, también en bordados, tejidos, marmorería y cantería, de hierro forjado, tallados de madera y pirotecnia. Una vez más, Cuenca sobresale entre las ciudades más hermosas y también más artesanales de Sudamérica. Muchísimas felicidades a esta ciudad, Azuaya. Hoy, lunes 23 de noviembre, inicia la Junta para definir el salario unificado que se tendrá en el 2021. Pese al acuerdo ministerial del 2020-185, el Ministerio de Trabajo establece que para fijar el salario básico unificado, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se deberá reunir hasta el 20 de noviembre. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Andrés Ich, anunció que hoy se realizará esta sesión nuevamente. De esta manera, en pocas horas, específicamente a las 11 de la mañana, se tratará la fijación del salario
del trabajo, tanto en general como de pequeñas industrias, agrícolas, trabajadoras remuneradas del hogar, operador artesanal, colaboradores de microempresa, entre otros. El Ministerio había propuesto desde el año pasado que en caso de que los representantes del trabajo y los empleadores no llegaran a un acuerdo, el nuevo salario se definiría a través de una fórmula que contiene 9 parámetros, entre ellos la inflación, la productividad, la elasticidad del empleo, la informalidad, entre otros. También se ha indicado que el salario nunca podrá ser menor al ya vigente. Los empleadores se han adelantado a indicar que esta fórmula arrojaría un resultado que podría ser bastante negativo, mientras que ciertos grupos de trabajo piden un incremento dependiendo del sector y otros el alza paulatina que permitiría llegar en algún momento al salario a niveles de la canasta básica. En otras noticias, el COE Nacional propone imponer restricciones de movilidad en diciembre y en fin de año y también en Navidad. Recordemos que en diciembre es una fecha también importante para la capital, pues se celebran sus 486 años de fundación. Y el COE Nacional prepara ya las medidas para implementar esta restricción vehicular que será del 5 y 6 de diciembre. También se pidió aumentar el control del consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos para estas fechas. Las decisiones se informaron mediante una rueda de prensa. En el acto estuvieron presentes Ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, el director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar, el director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Juan Zapata, y también estuvo Juan Pasos, director de la Agencia Nacional de Tránsito. Se recomendaron iniciativas como el uso de las plataformas digitales para realizar eventos, el distanciamiento social, evitar lugares cerrados como alternativa para modificar los festejos de diciembre. Además, se solicitó a los municipios que se establezcan prohibiciones al momento de realizar las ferias de Navidad, los festivales de Año Nuevo, las chivas, las paribuses, festivales gastronómicos, de artesanías, el pase del niño, pesebres vivientes, agasajos navideños, entre otros. Pero se pueden establecer estas y muchísimas más medidas de seguridad. Sin embargo, de nada sirve si es que no es la ciudadanía misma la que se apropia de la situación y hace algo para evitar el contagio. Por esta razón, en Radio Concierto le recomendamos que por favor en estas fechas, y si no es necesario en ninguna fecha, se quede en casa. Evite por favor el contacto con demás personas y sobre todo use su mascarilla. En otras noticias vamos a comentarles que vacunar al 20% de la población de América Latina costará $2 millones, según la Organización Panamericana de la Salud, que exigió este miércoles considerar las vacunas como una inversión inteligente y necesaria. El funcionario representante de esta institución se referiría así a las estimaciones hechas por el Mecanismo Global de Adquisiciones COVAX Facility, una alianza global entre la Organización Mundial de la Salud a la que se han unido varios países para facilitar la distribución equitativa de las futuras vacunas contra el virus. Unos 180 países se han unido a COVAX Facility y han garantizado estas dosis iniciales de vacuna para cubrir al menos al 3% de la población en la primera fase, con el objetivo de llegar al 20%, suficiente para proteger a las personas de mayor riesgo, tomando en cuenta que la última semana en América Latina se registraron alrededor de 1.5 millones de casos y más de 19,000 muertes. La llegada de la vacuna sería sin duda una salvación para muchos países que están al borde del colapso. Sin embargo, hay otros países que permanecen en alerta. Todos deben seguir monitoreados por la situación epidémica y si surgen nuevas infecciones deben adaptar su respuesta rápidamente a la prevención de nuevos brotes. Para ahondar más en este tema tenemos la presencia del PhD Santiago Guerrero, también es parte del Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE, quien nos indicará cuáles son los pros y los contras de esta vacuna y qué necesitaríamos para acceder ya llegado el momento a esta vacuna. Primero vamos a una pequeña pausa comercial y a continuación regresamos con el experto de la Universidad UTE.
porque el deporte va más allá de reglas y competencia. Hola, soy Andrei Torres. Acompáñame en mi programa Al Otro Lado del Deporte, todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Porque el mejor rival eres tú mismo. ¿Sabías que en 1830 la salsa de tomate era utilizada como remedio? No te interesa, pero igual te lo contamos. En China, un tipo prefiere delinquir e ir preso que vivir con su suegro y su esposa. Yo sé que no te interesa, pero igual te lo contamos. No te interesa, pero igual te lo contamos. Las noticias vistas desde un lado divertido, asombroso, insólito. Mi nombre es Daniele Pirolosetti. Y yo soy Juan Ramón García. Así que no te puedes perder No te interesa. Por Radio Concierto. Todos los jueves a las 4 de la tarde. Aunque no te interese. Igual te lo contamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos ya al experto Santiago Guerrero. Él es catedrático de la Universidad UTE y también es parte del Centro de Investigación de Genética y Genómica de la Universidad UTE. Buenos días, Santiago. ¿Cómo está? Santiago, ¿nos escucha? Disculpe, tenemos un pequeño problema técnico con el audio del catedrático Santiago Guerrero. Hasta poder solucionar este inconveniente, vamos a continuar con noticias internacionales y les vamos a seguir informando sobre el arreglo de este pequeño problema técnico. En España se crean plazas de acogida para migrantes. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá, anunció que este viernes en Gran Canarias, de aquí a fines de año, se contará con 7.000 plazas de acogidas provisionales en carpas para vaciar el puerto de Argueguén, y se establecerán también espacios en los hoteles de este sector. Con esta medida, aseguró el ministro, se pretenden reducir la crisis migratoria que vive Canarias. En lo que va del año, han arribado a las costas canarias alrededor de 18.300 personas, el 65% a Gran Canarias, el 20% a Tenerife y el 10% a Fuerteventura. Del total, Escrivá calcula que apenas el 10% se puede considerar vulnerable o podrá acceder a un estatus de refugiado. Según ha expuesto este viernes, el epicentro de este fenómeno migratorio ha sido el puerto de Argueiguén, que aloja en la actualidad a poco más de 1.300 personas. Si bien se ha llegado a registrar picos de 2.300, en el dique apenas 3.600 metros cuadrados. Además, 17 hoteles y edificios apartados alojan ya a 5.500 migrantes, según los datos del ministerio. En Utqiagvik, una ciudad de Alaska, no se verá el sol hasta el 2021, desde el pasado miércoles y durante los 64 días más que quedan del año. Esta ciudad, ubicada en Alaska, no verá la luz del sol. Este suceso se conoció como la noche polar, fenómeno que consiste en que el sol permanece debajo del horizonte por más de un día. El Servicio de Meteorología Nacional de Fairbanks, Alaska, indicó que este suceso durará hasta el 23 de enero del próximo año, es decir, que los habitantes de Utqiagvik tendrán más de 2 meses de oscuridad. Sin embargo, no será penumbra total para la región del Ártico, ya que durante 6 horas el cielo podrá verse un poco claro. Todo esto se debe a que en el hemisferio norte se inclina 23.5 grados lejos del Sol en otoño y en invierno. Las áreas del norte del circuito polar ártico lo experimentan más de 2 meses, cuando el Sol aparece sobre el horizonte. Lo contrario ocurre a mediados de mayo hasta principios de agosto, cuando el sol no se pone durante 2 meses. Barrow, oficialmente conocida como Utqiagvik, la ciudad que queda más al norte de Alaska, se localiza a poco más de 500 kilómetros sobre la línea polar ártica y es habitada por unos 4.300 habitantes.
los cuales podrán apreciar el nuevo amanecer hasta dentro de 66 días aproximadamente. Así que tengan buenas noches en Ukiavik. Hay una ley que se difundirá en Francia en la que se prohíbe la creación y la publicación de fotografías que involucren a la policía. Periodistas y la defensora del pueblo critican la propuesta del gobierno de Macron por esta restricción de informar. Más protección para la policía, nuevas restricciones para la información. Francia prepara una ley que limitará la difusión de imágenes de agentes del orden. Si se demuestra que estas imágenes se han publicado con el afán de dañar a los policías, el responsable será castigado con 1 año de prisión y 45.000 euros de multa. Periodistas e instituciones de derechos humanos acusan a los promotores de esta ley de vulnerar la libertad de expresión y entorpecer la fiscalización de la policía. El gobierno alega la necesidad de proteger a los agentes que amenazan y que tienen agresiones. En Francia, una tensión que ha tenido ya por los atentados terroristas, las protestas sociales y ahora el coronavirus, las fuerzas del orden se encuentran con frecuencia en el centro de debates. En el 2015, tras los ataques yihadistas que dejaron 148 muertos, los policías eran héroes, se los aplaudía incluso en la calle, pero de pronto se instaló la sospecha por la contundencia de algunas protestas sociales. A partir del invierno del 2018 y 19 se multiplicaron las acusaciones de agresión a los chalecos amarillos, un movimiento de una deriva de violencias en la calle. Muchas de las acusaciones se sustentan en imágenes que se propagan en las redes sociales. Las actuaciones de la Fuerza de Seguridad francesa merecieron la reprimenda de representantes de instituciones internacionales como la Comisaria de Derechos Humanos y la Alta Comisaria de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. En paralelo, desde la policía y el gobierno se denuncian que algunas de estas imágenes se sacaban de contexto y en ocasiones servían para poner en un punto de mira a los agentes y a sus familiares. Pero el problema siempre radica en que cómo se establece la diferencia entre una toma de imagen de difusión por información y otra toma de imagen con intención malevolente. En el futuro se podría pensar en cómo poner en práctica esta correcta ley sin afectar a ninguna de las dos partes. Ahora sí vamos a otra pausa y a continuación tendremos más información. Esperamos ya poder conectarnos finalmente con el PhD Santiago Guerrero y además tendremos también otra entrevista con el empresario de Galápagos, Gino Zavala, quien nos hablará sobre la situación que se está viviendo en las Islas Encantadas. A continuación la pausa y enseguida volvemos con más información. Que tu sexualidad ya no sea un zumbido interno. Conócela, disfrútala y aprende de ella en Sin Tabú. Yo soy Rebeca Salinas y estaré con ustedes los viernes de 20 a 21 horas en Radio Concierto. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora sí tenemos al catedrático y PhD, docente de la UTE, parte del Centro de Investigación de Genética y Genómica, Santiago Guerrero. Buenos días, Santiago. Buenos días, ¿sí se me escucha bien? Sí, ahora sí le podemos escuchar perfectamente. Perfecto. Santiago, quisiéramos iniciar esta entrevista hablando un poco sobre cuáles son las partes que va a tener esta futura y posible vacuna del COVID-19. Sí, a ver, el panorama es bastante alentador porque hay varias vacunas ahora que tenemos datos certeros en donde se ha visto una gran eficacia. De ahí el siguiente paso pues sería la distribución y en el país pues ahí habría que ver cómo nos organizamos para que esto pueda venir de una manera correcta, digamos.
Santiago, la duda más grande yo creo que entre la población es que ¿qué pasaría si, por ejemplo, el virus tiende a mutar? ¿Esta vacuna sería igual de efectiva? A ver, primero lo que hay que entender es que estos ensayos que se han hecho con la vacuna de Pfizer o con la vacuna de Moderna, y esta mañana también salieron los resultados de la vacuna de Oxford, se ha visto que tiene una gran eficacia, y lo más interesante es que se ha probado en diferentes poblaciones étnicamente diversas. Entonces, por ese lado, digamos, en Estados Unidos hay bastantes latinos que han estado en los ensayos, y en teoría, pues, debería tener la misma eficacia en nuestra población ecuatoriana. Si bien es cierto que el virus muta constantemente, hay que entender que estos ensayos se han hecho con 30.000, 40.000 personas, entonces se esperaría que esta tenga la misma eficacia. Sin embargo, hay mucha preocupación, puesto que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene que ser transportada a menos 70 grados, y no muchas farmacias ni hospitales tienen este tipo de ultracongeladores. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, y tenemos que, digamos, organizarnos para esto. Según lo que yo entendí, el gobierno pues va a invertir $200 millones para traer no solo una vacuna de una sola empresa, sino varias. Entonces, en ese sentido, pues habría que ver cómo va a ser el proceso. ¿Por qué no es posible? Bueno, ya estamos desde marzo hasta el presente día en esta lucha constante contra el COVID-19, pero ¿por qué no es posible acelerar el proceso de esta vacuna? ¿Y cuánto tiempo tomaría vacunar, por ejemplo, a toda Sudamérica? A ver, ¿por qué es posible? A ver, el proceso para la vacuna fue extremadamente rápido, duró más o menos 11, 12 meses, entonces yo creo que no hay cómo acelerar más todavía. Las vacunas convencionales normalmente para su desarrollo se han tomado 10 a 15 años, es muchísimo tiempo. Esto fue un tiempo récord, o sea, no veo una manera de acelerar todavía más el proceso, si bien es cierto que se podría acelerar más bien la producción, pero bueno, las empresas Pfizer, por ejemplo, había dicho, si mal no recuerdo, que ellos iban a hacer más o menos 50 millones de dosis para acabar este año, y para el resto del mundo, y de ahí a final del 2021 pues habrán 1.300 millones de dosis de esta misma compañía. Entonces, ¿cuánto tiempo podrá durar? Pues eso va a depender de muchos aspectos. El presidente de Argentina, por ejemplo, dijo que iban a tener las primeras dosis en diciembre. Nosotros en Ecuador, pues según las autoridades, hay conversaciones, no hay nada certero todavía, y dependerá obviamente del tipo de vacuna que vayamos a traer al país. Entonces, si esta necesita una cadena de frío, si esta no necesita, entonces es muy difícil saber en cuánto tiempo se va a vacunar a toda Sudamérica. Y en Ecuador todavía, digamos, estamos, hay que esperar también a que se autoricen estas vacunas para su libre distribución. Entonces es un poco complicado todavía saber cuánto tiempo nos van a vacunar a todos, digamos. Bueno, sabemos que seguramente los grupos vulnerables serán los primeros en poder acceder a esta vacuna, pero ¿cuáles serían los requisitos para que nosotros podamos acceder a esta, y más o menos cuánto costaría? A ver, el precio todavía no está definido, al menos yo no he leído ningún tipo de precio respecto a las compañías. Por otro lado, pues se va a intentar vacunar primero a las personas que están en la primera línea, ¿no? A los médicos, policías, ejército y demás, pues personas asociadas a la salud, a la atención. Y posteriormente, pues se darán las vacunas al resto de la población. Entonces, así es como va a funcionar, eso es lo que se debe hacer. Todavía es un poco, digamos, tenemos que esperar un poco más. Primero, para saber los resultados, digamos, publicados en revistas especializadas, para saber exactamente qué se encontró por cada vacuna, y posteriormente, pues, en base a eso,
poder decidir qué vacuna va a traer el país. La estrategia de traer varias me parece interesante porque Pfizer, por ejemplo, las primeras vacunas van a ser para Estados Unidos y Europa. Entonces, la vacuna de Oxford, por ejemplo, se tiene pensado que se pueda también distribuir bastante a Latinoamérica. Entonces, va a depender de muchas cosas todavía, hay que esperar. ¿Esta vacuna podría tener efectos secundarios en el cuerpo de las Pues, personas? sí, lo que se ha reportado es que son efectos secundarios leves, como cualquier otra vacuna, ¿no? Dolor de cabeza, cansancio, dolor en la zona en donde se vacunó. Son efectos secundarios que, vamos, no son graves. Sin embargo, hay preocupación porque todavía no se publican estos resultados científicos, solo han salido mediante notas de prensa. Entonces hay que ver bien qué otros efectos hay o hay que ver bien exactamente qué datos tienen para poder entender mejor cómo funciona esta vacuna. Y por último, Santiago, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo como universidad para combatir este virus desde que inició hasta el día de hoy? Bueno, en la Universidad de UTA hemos iniciado varios proyectos para entender cómo el virus funciona, digamos, en diferentes aspectos. Por ejemplo, tenemos un centro especializado en epidemiología que están haciendo bastante análisis. Nosotros estuvimos en un momento viendo el virus en aguas residuales para ver si podíamos extrapolar estos datos y ver cuántos contagiados hay. Por otro lado, también se iniciaron ensayos clínicos para ver el plasma de pacientes infectados, a ver si se puede usar. La evidencia demuestra que ya no, pero bueno, son investigaciones que se han realizado a partir de la universidad. Y bueno, pues nosotros también estuvimos haciendo diagnóstico de esta enfermedad. Armamos un laboratorio, invertimos dinero y bueno, pues eso es el aporte que ha tenido la universidad dentro de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo la divulgación científica de esto fue algo muy importante para que las personas puedan estar totalmente informados de lo que está sucediendo en el mundo y en el país. En realidad es un gran aporte esta y de las demás universidades que están haciendo para combatir el virus. Queremos agradecer a Santiago Guerrero, PhD y docente de la UTE. También es parte del Centro de Investigación Genética y Genómica de esta universidad. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias por la invitación. Y ahora sí nos quedamos cortos de tiempo, pero no nos queremos ir sin antes hablar con Gino Zavala. Él es empresario y es parte de la Junta Ciudadana de Galápagos, quien nos va a hablar de cuál es la situación que se vive justamente con el COVID-19. Sabemos que Galápagos hace poco tiempo recibió el reconocimiento como destino seguro. Pero ¿qué tan seguras se sienten estas personas dentro de las islas? Está con nosotros Gino Ramón Zavala. ¿Cómo estás, Gino? Buenos días, ¿nos escuchas? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Gino, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Para iniciar, queremos que nos cuentes un poco sobre cuál es la situación que está viviendo Galápagos al momento. Bueno, al momento, buenos días con todos, gracias por la invitación. Al momento Galápagos está reactivándose poco a poco, desde que iniciaron los vuelos comerciales y se aperturaron los sitios de visitas en Galápagos, ha habido una pequeña afluencia de turista nacional, más no así como hemos tenido años atrás, antes de la pandemia 2019-2018. Hay que dar de notar que Galápagos, la primera economía es relacionada con el turismo y con el turismo extranjero. Desde el 15 de marzo de este año, que se cerraron todos los aeropuertos, inclusive los aeropuertos nacionales, Galápagos no ha tenido un ingreso económico referente al turismo. El 97, si no puedo decir el 100% de la localidad, de la gente de Galápagos, trabaja en el medio turístico. Hay un porcentaje de un 10 a un 7% que se relaciona a lo que es pesca y agricultura y que ha sido el soporte, el pilar
para poder apalear durante estos 8 meses la pandemia que ha pasado. Generalmente en los años pasados hemos una relación de 270,000 pasajeros, turistas, tanto nacionales como extranjeros, llegaron a las islas. Sabemos que como Junta Ciudadana se propone mantener un turismo ordenado, pero ¿de qué se trata este turismo ordenado y cuáles han sido los principales problemas? No solo como Junta Ciudadana, sino como pueblo en general, como ciudadanía, como parte del gobierno local. También se está tratando de que el turista que venga también con la mentalidad de que viene a un lugar seguro. Hace unos días atrás, la ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, entregó a Galápagos el sello SAFE, que es un sello de un lugar, de un destino seguro, para que el turista tenga la confianza en venir. Pero sin embargo, tratamos que el pasajero, el visitante, tenga conciencia en también acudir a puntos donde pueden realizarse una verdadera prueba PCR y que se informe mediante redes sociales o boletines de prensa cómo pueden llegar a Galápagos manteniendo un orden y un cuidado. Galápagos les espera con los brazos abiertos. Sin embargo, necesitamos el apoyo también de todos para poder colaborar y estar seguros aquí. Bueno, ya que se ha reducido tanto la presencia de turistas en las islas, ¿cómo se ha analizado mantener los paquetes de turismo? ¿Se mantienen? ¿Han subido los precios? ¿Han bajado? No, relativamente los precios no se han subido. Hay que recordar que nosotros tenemos el costo de vida de Galápagos es el doble que la parte continente, y hay una relación, una sandía en la parte continental, Quito, Guayaquil, o la parte costera, está alrededor de entre 3 a 4 dólares. Acá nosotros pagamos por la misma sandía, pagamos hasta 15 dólares. El costo de vida es alto por la distancia y el método de transportación de los víveres de primera necesidad. Sin embargo, los operadores turísticos han mantenido sus tarifas, han sacado promociones, sí se han sacado promociones para que el turista, generalmente ahorita estábamos apuntando para el turista nacional, visite Galápagos, que vea que Galápagos es un destino turístico. Estamos con COVID, sí estamos con COVID, pero tenemos una tasa mínima también de contagiados, donde se promueve el cuidar al turista y también a la gente de Galápagos. Bueno, ya han pasado varios meses en los que llevamos en esta crisis. ¿Cuánto tiempo más podría mantenerse la situación en Galápagos de seguir siendo la misma que se vive hoy en día? Es complicado, como el compañero que expuso anteriormente. La solución para nosotros es la vacuna, que salga inmediatamente, que sea eficaz, porque recordemos que el porcentaje mayor es el turista extranjero, tanto europeo, asiático y americano. Sin embargo, ahora lo que se trata de generar es que con el turista nacional se vaya reactivando poco a poco, paso a paso, para poder tener una pequeña economía y un circulante en Galápagos. Gino, por ejemplo, ¿qué soluciones recomiendan ustedes, tanto como empresarios como un ciudadano? Por ejemplo, de todos los impuestos que se cobran a las personas que habitan en Galápagos, ¿cuál de estos les ayudaría si se llegara a suspender? Por ejemplo, como una medida de ayuda a la gente que habita aquí. Sí, como Junta Ciudadana y como pueblo se hizo un petitorio hace unos 2 meses. Este petitorio y esta matriz se la llevó a una reunión que tuvo con el presidente Lenín Moreno en la ciudad de Guayaquil, donde generalmente lo que se requiere es créditos blandos, inyección de capital para Galápagos para una reactivación. También se pide una amnistía tributaria, tanto en el SRI, para poder suspender los pagos, suspender los cobros hasta que exista la verdadera reactivación. Galápagos no está reactivado al 100%, ni un 50%.
está reactivado a un 20 a 25%. Sabemos que la reactivación es lenta, pero sin embargo las deudas que casi toda la población, mejor dicho, toda la población mantiene, tanto con la banca privada y las instituciones públicas, eso continúa. Y que recordemos que no todos generan el mismo ingreso económico si no es en el turismo. Y lo que se le pide al gobierno que facilite este petitorio y llegue la ayuda lo más pronto posible. Ya ha pasado bastante tiempo que ha habido conversatorios con el gobierno local y también con el gobierno central nacional, como el presidente, pero hasta ahorita no hemos tenido algo certero, una ayuda concreta. Y bueno, el mensaje para el gobierno ya está dado, pero el mensaje para la ciudadanía también es importante. Además de la invitación, por supuesto, que se podría hacer a las personas para que visiten las islas, también la petición de que al momento de que se realicen el examen PCR previo a la entrada a Galápagos, por favor se cuiden, porque de nada vale que se hagan el examen un par de días antes si estos días posteriores salen y se ponen en exposición al virus. Sí, efectivamente. Hacerte la prueba no significa que eres inmune o estás libre de virus, al momento puede estarlo. Pero recordemos que el virus está presente en todos lados y de un rato a otro te puedes contagiar. Sin embargo, mediante informativos y boletines de prensa, hay que mantenernos en distanciamiento, cuidarnos con mascarillas, proteger a nuestra familia y si planeamos un viaje, informarnos cuáles son los pasos a seguir. Recordemos que van a venir a un lugar que es seguro, pero sin embargo, recordar que el virus existe. No dejemos que simplemente ya me hice la prueba PCR, estoy tranquilo y salgo a la tienda de la esquina un día antes, una noche antes a comprar algo para poder traer, yo qué sé. Y te puedes contagiar ahí, o sin embargo en el aeropuerto también te puedes contagiar en el avión. Así como tratamos de nosotros traer a turistas que vengan con responsabilidad, que se hagan una prueba segura, que no simple el hecho de hacerte una prueba o que te salga negativo, estás confiado. Hay que tener un criterio también centrado en esto. Muy bien, ese ha sido el mensaje de Gino Ramón Zavala, empresario de Galápagos y también miembro de la Junta de Ciudadanía. Muchísimas gracias, Gino, por acompañarnos. Gracias a ti, muy amable. Y el mensaje ya está aquí. Por favor, a las personas que vayan a visitar Galápagos, asistan. Las islas, bueno, son encantadas, hermosas, pero también si vamos a un lugar seguro, a un destino seguro, también seamos turistas seguros y vamos a cuidarnos previo a nuestro viaje para no contagiar a más personas. Hasta el momento, esta es toda la información que les podemos brindar. Hasta aquí llega el noticiero al día, pero no se lo puede perder mañana porque volvemos a las 8 de la mañana en punto. Yo soy Cristina Peláez y me despido hasta una próxima oportunidad. Porque el deporte va más allá de reglas y competencia. Hola, soy Andrei Torres. Acompáñame en mi programa Al Otro Lado del Deporte, todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Porque el mejor rival eres tú mismo. ¿Sabías que en 1830 la salsa de tomate era utilizada como remedio? No te interesa, pero igual te lo contamos. En China, un tipo prefiere delinquir e ir preso que vivir con su suegro y su esposa. Yo sé que no te interesa, pero igual te lo contamos. No te interesa, pero igual te lo contamos. Las noticias vistas desde un lado divertido, asombroso, insólito. Mi nombre es Daniele Pirolosetti. Y yo soy Juan Ramón García. Así que no te puedes perder No te interesa por Radio Concierto. Todos los jueves a las 4 de la tarde. Aunque no te interese. Igual te lo contamos.